Muy buena gente querida, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo una receta espectacular, nuggets de pollo. Es una receta súper fácil de preparar, así que no se pierdan nada de este capítulo porque al final vamos a ver dos formas distintas de prepararlos. Y durante el video un paso a paso imperdible. Así que no perdamos más tiempo y vamos a cocinar. Muy bien, por acá tenemos nuestras dos pechugas de pollo. A estas las vamos a limpiar un poquito sacándole los pellejitos y las pielcitas que no nos gusten. Así nos queda una carne bien prolija y lista para usar. Cuando ya está bien limpia, como a nosotros nos gusta, lo cortamos en tiras y después en trocitos. Todos estos trocitos los vamos a pasar a nuestro bol y ahí los cubrimos con leche y el zumo de un limón. Mezclamos todo muy bien, que se impregne todo el pollo y lo llevamos a la heladera un rato para que se marine y quede súper jugoso. Mientras tanto, vamos a preparar el pan que procesaremos con el pollo. Yo le calculo un pan como este por cada pechuga. En este caso tengo uno más grande, fresquito de hoy, así que solo voy a usar la mitad de este y el resto me lo guardo para la comida. El pan más blanquito que tenemos lo cortamos y lo troceamos tal cual está, igual que hicimos con el pollo. Si el pan está un poco más tostado, como este otro que tengo acá, le sacamos la corteza más dura y oscura para que no afecten la textura de nuestra mezcla. También lo troceamos igual que el anterior. Y listo, con esta cantidad vamos más que bien. Muy bien, ahora sí vamos con nuestro pollo que ya se marinó un rato en la heladera. Lo vamos a poner en la procesadora, más o menos la mitad que tenemos en el bol. Lo mismo con el pan, agregamos la mitad, sin llenar demasiado nuestra procesadora. Ojo con eso porque si la cargamos mucho no va a trabajar bien. Y ahora sí, vamos con las especias. Le ponemos sal, cebolla en polvo, pimienta negra molida y ajo en polvo. Esto, como siempre, gente, va a gusto de cada uno. Yo además le voy a sumar un poquito de mostaza y salsa de soja que para mí le da un sabor espectacular. En este paso ponemos la mitad de las especias para que quede equilibrado con la otra tanda que vamos a preparar después. Mostaza, soja y a procesar se ha dicho. Y mientras esto se va procesando, aprovechen para suscribirse al canal, darle a la campanita para que les lleguen todas mis notificaciones, regalarme un like y por qué no dejar un comentario aquí abajo. Vamos, que eso no cuesta nada y a mí me ayuda un montón, ¿eh? Y por cierto, muchísimas gracias a todos los que ya lo hicieron y me están acompañando y ayudando a crecer día a día. De verdad, gracias de corazón. Ahora sí, continuamos con nuestros nuggets. Procesamos y procesamos hasta que nos quede una masa bien homogénea y bien pareja. Cuando ya la tenemos lista, hacemos exactamente lo mismo con la otra mitad del pollo y del pan. Ahora que ya está todo, le ponemos film y lo llevamos a la heladera para que se enfríe, tome cuerpo y después nos resulte mucho más fácil a la hora de armar nuestros nuggets. ¡Excelente! Acá tenemos todo lo necesario para empanar nuestra masa de pollo: harina, huevo con un poquito de leche y por último pan rallado. Al huevo y a la leche no les voy a agregar sal porque la mezcla del pollo ya tiene todas las especias necesarias. Así que simplemente lo batimos bien y listo. Perfecto. Y ahora atención con este truquito. Para los que no les gusta ensuciarse las manos, vamos a usar 2 cucharas grandes para tomar la masa y compactarla. Yo lo hago en tandas de 3 en 3, pero vos hacelo como más te guste, en base a tu preferencia y tus recipientes. Eso da igual. Las enharinamos bien. Quitamos el exceso de harina y al huevo. Que queden bien mojaditos. Después al pan rallado. Hasta acá es igual que hacer las croquetas de toda la vida. ¿Ves? Y sin ensuciarte las manos. Esto es una maravilla. Le damos formita tipo muslito de pollo. Si querés ayudarte apoyando en algún lado, está perfecto. Y mirá cómo queda. ¡Qué belleza! Me encanta.
Y bueno, así seguimos con toda la masa. Fíjense que yo les doy el espesor de un dedo. De mi dedo. Bueno, depende del dedo que vos tengas, claro. Y así, poquito a poco, con todo el relleno, vamos repitiendo el mismo procedimiento. Esto no tiene demasiada ciencia. Solo un poquito de paciencia y amor al arte, nada más. Y listo, ahí los tenemos. Con estas 2 pechugas me salieron 24 nuggets. Y ojo que no son nada chiquitos, ¿eh? Cada uno pesa entre 35 y 40 gramos, así que son nuggets potentes. Como les contaba al principio, los vamos a cocinar de 2 maneras distintas. Una mitad fritos y la otra mitad al horno. Para eso precalentamos el horno a unos 180 grados. En una fuente con papel antiadherente y un toquecito de aceite de oliva, vamos colocando la mitad de nuestros nuggets y por encima un poquito más de aceite para que tome ese colorcito dorado tan apetitoso. Y listo, ¡pa' dentro, mi hermano! Para los fritos, una vez que tenemos el aceite bien caliente, unos 170 grados más o menos, vamos poniendo los nuggets con cuidado, no te quemes. Los vamos volteando de a poco para que se doren parejitos por todos lados. Calcúlale unos 3 o 4 minutos, no más, ¿eh? No subas demasiado la temperatura del aceite, así el pollo se cocina bien por dentro y no se quema por fuera. Mirá cómo va tomando ese color doradito y ese ruido del aceite. ¡Mamita! Hace que el estómago quiera uno ya mismo, pero paciencia que esto vale la pena, ¿eh? Cuando los tenemos así, bien doraditos, los vamos retirando y seguimos con la otra tanda. Mismo tiempo, mismo color, que queden todos bien parejitos, por favor. ¡Fua! Mira lo que es ese dorado. Mira cómo quedaron esos muslitos. ¡Qué ganas de comerlos ya, por favor! Y así quedó esto, gente. Por un lado tenemos los fritos y por el otro los horneados. La verdad, los dos se ven riquísimos. Tienen una pintaza tremenda y un aroma que ni les cuento. Este de acá es el frito y este otro es el horneado. El frito, como era de esperarse, quedó más doradito, mientras que el horneado tiene ese color más suave típico de horno. Vamos a partir uno y a ver qué tal. Miren cómo quedó esto. Por dentro el espesor justo, bien blanquito y jugoso, y ese rebozado fino y crocante. ¡Un lujo! Yo lo voy a probar con salsa barbacoa que me encanta. A ver qué tal. ¡Espectacular! Súper tierno y jugoso, como buen nugget casero. Gracias al marinado de la leche y zumo de limón. El sabor es increíble. Súper rico por las especias, la mostaza y la salsa de soja que le hemos puesto. De 10, me encanta, de verdad muy rico. Ahora vamos con el horneado, que todavía está un poco caliente porque salió recién del horno. Promete, ¿eh? Vamos a ver. Muy rico también. Un poco más sequito, lógicamente, pero igual está lleno de sabor. Eso sí, me da la sensación de que el frito conservó un poquito más en la intensidad del sabor. Pero los dos están impresionantes. Pero si me tengo que quedar con uno en particular, para mí el frito ganó por un poquito. Eso sí, si los vas a hacer muy seguido, te recomiendo que los hagas al horno, que son más sanos. Pero si es de esas comidas que las vas a preparar una vez cada tanto, para mí, sin pensarlo, los haría fritos. Son una bomba. Así que, ya sabes, si querés que te salgan así de ricos, lo único que tienes que hacer es darle like al video y suscribirte. Y mágicamente te van a quedar igualitos a estos, o mejor incluso. Mientras tanto, yo me quedo disfrutando de estos nuggets que están espectaculares. Y a ustedes, gente, los veo en el próximo plato. ¡Adiós!